Bien, estábamos introduciendo el tema que creo que llevamos, ahí está la doctora Eva Fernanda nuevamente. Por favor, doctora, si me confirma si en Facebook estamos ya de nuevo en línea. Si tuvimos un inconveniente, parece con internet, está un poco intermitente, pero creo que ya estamos. Ahí me confirma que ahí estamos bien y que vamos a empezar entonces ya de lado en Instagram. Introducíamos el tema, entonces decíamos que eh, muchas personas pues buscan solamente lo que es el retorno en las inversiones y buscan la mayor tasa. Y esto tiene un inconveniente pues de que causa muchas veces que la persona pierda dinero y entonces entienden que ya al final pues invertir es eso, es apostar. Y lo que hacen es entonces desanimarse a futuro. Estaba comentando hace un momentito de que esto no es así, esto es lo que lleva muchas veces a la avaricia y a la necesidad o a la codicia de tratar de quererse ser rico de la noche a la mañana y al final pues esto no es posible. De hecho comentaba que si te sigues ahí en todo el video te voy a compartir al final del mismo un vínculo a lo que es un módulo gratis de mi curso de inversión para que puedas en la lección 2 encontrar cómo de hecho hacerlo poco a poco tiene más efecto y es más importante, tiene mayor efectividad que tratar de hacerte rico de la noche a la mañana. Este tipo de actitudes es lo que muchas veces pues, hace exitoso a las cosas que uno oye por ahí de Bitcoin, de Forex, de Telex Free y demás, donde la gente está buscando pues este gran retorno y es un error. Bien, entonces decía que cuando las personas hacen esto, por lo que tienen es un desconocimiento de lo que es esa relación riesgo-rentabilidad, donde a mayor retorno yo tengo una inversión, pues necesariamente voy a tener mayor riesgo. Entonces, al desconocer esto, pues asumen mucho riesgo y fracasan y tienen entonces este inconveniente. Entonces, vamos a tratar en el día de hoy, pues, de separar el problema y cómo podemos abordarlo, pues, en dos cosas que debemos conocer y tener pendiente al invertir. Una, qué es lo que es realmente, qué es eso de riesgo realmente. Y la segunda parte, vamos a hablar de lo que son las expectativas de retorno que son realistas al invertir y cómo eso tiene, pues, se vincula con esta relación riesgo-rentabilidad. Entonces, primero, riesgo. Lo primero que tenemos que tener claro es que al invertir realmente se nos está pagando por el riesgo asumido. Y decimos riesgo, pero yo no quiero de eso. Bueno, pues lamentablemente no es posible. Siempre cuando invertimos tiene que haber algún tipo de riesgo y esto no está mal. Porque al invertir, cuando hablamos de riesgo, todo el mundo piensa que estamos hablando pues de perder completamente el capital. Y necesariamente esto no es así. No estamos hablando en las inversiones, hablar de riesgo, no estamos diciendo que vamos a perder todo el capital o que es una apuesta. Más bien al invertir, el riesgo lo que significa es, hablamos de la probabilidad de que el retorno que estamos buscando o el retorno que esperamos, pues sea menor o no sea el esperado. Estamos hablando más, tiene más que ver el riesgo en las inversiones con la incertidumbre, con no saber lo que depara el futuro. Y de hecho hay inversiones que son comparables, que es como el punto de comparación que yo puedo tener, que se considera, entre comillas, que es una inversión sin riesgo. Y esto siempre es lo que se llama un bono del gobierno de tu país. Dentro de tu país, esa es la inversión mucho más o menos riesgosa que existe y es con la que tú deberías incluso estar comparando todas tus decisiones pues, de inversión. Entonces, estoy confirmando que no se me ha caído nuevamente porque tenemos poco intermitencia en el internet, pero no, ya estamos, perfecto. Entonces, aunque, como decía, este bono del gobierno sí tiene también otros riesgos que son como el riesgo ya como es entendible, el riesgo de esa economía, el riesgo de ese país. Bien. Entonces, si no es esto de perder todo el capital, pues entonces, ¿qué es realmente riesgo? Como decía, es la incertidumbre y podemos separarlo en cuatro principales riesgos que tenemos en todas las inversiones. Y vamos a tratar el número uno, es el riesgo del mercado. ¿A qué nos referimos con este riesgo del mercado? Pues ese riesgo tiene que ver con la variación de precio que pueden tener los bienes dentro de ese mercado. Por ejemplo, cuando yo compro un apartamento de inmueble, un inmueble, según la fluctuación de la economía, la demanda de los inmuebles, la cantidad de oferta que haya en el mercado, pues esa propiedad puede subir o bajar de precio. Bien, entonces esta fluctuación es lo que se conoce, digamos, como el riesgo de ese mercado. De igual forma, siempre hemos escuchado que al invertir en la bolsa de valores en Estados Unidos, por ejemplo, las acciones tienden a ser pues muy volátiles, tienden a fluctuar de precio. Esa fluctuación es también riesgo.
porque dependiendo del momento en que yo salga de esa inversión, pues podría tener una pérdida y no tener quizás el retorno que yo esperaba. Bien, ese es uno. El segundo riesgo que podemos mencionar es el riesgo del emisor. ¿Y qué es eso? Ese riesgo del emisor es el riesgo de que en la persona que yo invertí, la institución en que yo invertí o a quien le presté el dinero, pues no pueda cumplir con sus obligaciones de pago. Bien, y esto puede ser tanto en el caso de un bono, porque entendamos que cuando yo compro un bono, lo que estoy haciendo prestando mi dinero a esa institución, que puede ser tanto un gobierno, por ejemplo, como puede ser una compañía. Bien, entonces el riesgo de que esa persona no pueda cumplir con esas obligaciones de pago, sea tanto el capital como sean los intereses, pues ese es lo que se conoce como el riesgo de emisor. Por otro lado, tenemos el riesgo de liquidez, que muchas veces no es considerado, y es el riesgo de yo no poder cambiar rápidamente ese bien, vender ese bien, ese activo, para poder obtener pues rápidamente el efectivo que yo puse o el capital que puse en esa inversión. Por ejemplo, cuando compramos un apartamento, yo tengo un riesgo de liquidez en el sentido de que para yo poder hacer líquida esa inversión, para yo obtener todo el capital que yo puse en ese inmueble, pues probablemente voy a tardar varios meses en lo que lo pongo en el mercado en venta, etcétera, etcétera. Ese es el riesgo de liquidez. Y por último, tenemos el riesgo también de la devaluación. ¿Qué es esto? De que cuando yo invierto en moneda local, en monedas débiles, pues frente a una moneda fuerte como el dólar, pues puedo tener una devaluación y eso tiene un impacto pues en mi retorno, que realmente no va a ser el esperado porque no me están pagando en moneda dura. Repetimos, entonces tenemos el riesgo, lo que estamos hablando es más que nada de incertidumbre, es algo normal y es algo esperado en todas las inversiones, pero no es perder todo el capital. Podemos hablar de riesgo de mercado, esa fluctuación de precio, riesgo de emisor, de que esa persona no me devuelva el dinero o no pueda cumplir con sus compromisos. El riesgo de liquidez también, de poder hacer o convertir en efectivo rápidamente esa inversión. Y 4, el riesgo de devaluación, de que yo invertí en mi moneda local y haya una devaluación muy fuerte. Fuera de esos, también hay que analizar cada vez que yo invierto, pues cuál es el riesgo inherente a esa inversión, que podría ser, por ejemplo, riesgo de desastres naturales, riesgo de inflación es otro, riesgo de las políticas monetarias del país. O sea, hay cosas que pueden impactar una inversión en específico. ¿Bien? Saludos a Zuli Bonelli, que se une por ahí en Facebook. Ya estoy un poquito más tranquilo de que estamos conectados porque el internet me dio un poquito de problema. Por ahí vamos. Entonces, como decía, al invertir, entonces no debemos buscar solamente la tasa porque de repente buscar la mayor tasa posible podemos estar asumiendo mayor riesgo del que realmente queremos asumir. Y para eso tenemos que entender lo que es riesgo que explicamos ahora y la segunda parte que voy a explicar es cuáles son unas expectativas de retorno pues razonables y cómo se ve esa relación riesgo-rentabilidad. A este punto les voy a compartir a las personas que están en Facebook es un vínculo a lo que es un formulario para que puedan inscribirse a nuestra lista de correos y puedan recibir material como este, porque esto que estoy hablando fue compartido a nuestros suscriptores en el artículo de esta semana que habla de no hay riesgo o no hay rentabilidad sin riesgo. Bien, se pueden inscribir por ahí para que puedan recibir pues todo ese contenido regular que compartimos. Entonces, dentro de ese artículo se pueden encontrar, que también voy a compartir esa imagen en este momento, pues una imagen, ahí está compartida esa imagen, que le presenta lo que es la relación riesgo-rentabilidad, donde pone, cuando entren a la imagen ahí van a poder verlo, pone una gráfica donde en el eje de las X que va hacia arriba, ¿no? Tenemos lo que es la rentabilidad y en el otro tenemos entonces lo que es el riesgo. Y vemos que a mayor riesgo yo también tengo mayor rentabilidad y de hecho coloca en orden ciertos productos para que podamos entender mentalmente qué tipo de retorno yo puedo tener según el producto o el tipo de activo que estoy comprando versus esa rentabilidad. Por ejemplo, ¿qué es lo menos riesgoso que yo puedo encontrar e invertir actualmente? Pues sería lo que se conoce como efectivo. Efectivo en este caso no necesariamente es efectivo como lo conocemos como tal, sino es, por ejemplo, un certificado a corto plazo de 30 días o una nota del Banco Central a 30 días, 60 días, a muy corto plazo.
Esa es una inversión que tiene poco retorno. En el país, pues, por ejemplo, regularmente ahora podríamos tener en República Dominicana entre un 5 y 6% de retorno en un certificado a corto plazo, quizás incluso hasta menos. En Estados Unidos, quizás podríamos conseguir entre un 2 y un 3% de un bono del gobierno de corto plazo. Bien. El siguiente sería el siguiente tipo de producto que tiene un poco más de rentabilidad y de igual modo tiene un poco más de riesgo, pues lo que se conoce como renta fija y son los bonos. Un bono, para que estemos claros, no es más nada que un préstamo que yo hago a una empresa o al gobierno. Como ustedes oyen en la noticia, por ejemplo, que hablan de que hubo una emisión de bonos del gobierno, pues eso, yo puedo comprar esos bonos y lo que estoy haciendo es prestándole dinero al gobierno. Esa es la siguiente, digamos, inversión con un poco más de retorno, pero un poco más de riesgo. Se considera como de prácticamente ningún riesgo porque en el caso de que el país tenga inconvenientes y no pueda pagar, todo gobierno de un país tiene lo que se llama un banco central que puede perfectamente emitir nueva moneda y pagarte sin ningún problema. Bien. En esa misma escala, el siguiente entonces tipo de activo que yo puedo comprar con un poco más de retorno y un poco más de riesgo serían las propiedades. Estamos hablando de bienes raíces, donde en República Dominicana yo puedo tener entre un 5 y un 6% de retorno en dólares aproximadamente, dependiendo de qué también yo hice esa compra, qué también asesorado yo estuve en esa compra, pues en lo que son esas inversiones de propiedades. Pero de igual forma, tengo un poco más de retorno, pero de igual forma tengo un poco más de riesgo. Si quieres saber un poquito más de cómo invertir en esas propiedades y por qué quizás no es bueno que tú metas todo tu dinero en una propiedad o un apartamento, puedes buscar, creo que 2 lives hacia atrás, puedes encontrar en nuestra página el video donde explicamos en detalle pues este activo. Bien. Y el siguiente tipo de activo que podemos tener donde tiene un poco más de retorno, pero de igual forma tiene un poco más de riesgo, pues son las acciones que podemos comprar. Todavía en República Dominicana no tenemos acciones en el país para poder comprar de empresas localmente, pero sí podemos hacerlo en Estados Unidos a través de la bolsa de valores. Esta tiene un poco más de retorno, podemos hablar de un 7 o un 8% en dólares, podría llegarse hasta un 10% en largo periodo de tiempo, pero de igual forma tenemos un poco más de riesgo. De nuevo, este riesgo no quiere decir que lo que estamos hablando es de que vamos a perder todo el dinero. Si lo hacemos correctamente y diversificamos correctamente, pues este es un retorno que podemos tener en largos periodos de tiempo. Es posible llegar a tenerlo. Ahora bien, oímos de un 7 a un 8% en dólares en Estados Unidos a través de acciones y decimos, bueno, pero eso no es tanto. Si lo llevamos a una inversión en República Dominicana, estamos hablando de entre un 11 y un 14% de retorno. Si consideramos lo que es la devaluación de la moneda. Y de hecho decimos, bueno, pero yo he escuchado de productos que retornan un 15, un 16, un 18%. Entonces, sí, esto es posible conseguir más retorno que este tipo de activos. Es posible, de hecho el año pasado hubo un fondo de inversión en el país que creo que el retorno anualizado fue de un 18 y algo por ciento en pesos, que es bastante bueno. Estamos hablando de un 14, 15% en dólares. Pero, ¿qué pasa con esto? Tenemos que entender que si, como decía, si llegamos a ese retorno de un 18%, es definitivamente porque estamos asumiendo un poco más de riesgo. Bien, y de igual forma, cuando yo estoy hablando de estos retornos que hablé de los certificados, sobre todo en Estados Unidos, de los bonos y de las acciones, estamos hablando en largos periodos de tiempo. Este fondo de inversión que retornó un 18% el año pasado, es muy difícil, además del riesgo que va a incluir, es muy difícil de sostener en el tiempo. O sea, no es posible que usted se meta hoy, quizá pensando en que, bueno, si ese es el fondo de inversiones que más está retornando y retornó un 18%, ahí es que quiero ponerme dinero. Necesariamente este año usted no va a obtener un 18%, porque necesariamente esto no es sostenible en el tiempo, ese porcentaje. Bien, y ahí es donde de nuevo caigo en lo importante y por lo que quería hacer este live, de no solo perseguir lo que es la tasa o el retorno, porque estaremos asumiendo más riesgo de lo que quizá estamos dispuestos pues a asumir. Saludos Natalia, que se acaba de unir ahora a Instagram por acá. Bien, entonces,
Ahí están compartidos los enlaces. Bien, entonces, viendo entonces esto, si me dices que no puedo estar buscando lo que es el mayor retorno en una inversión, entonces, ¿qué hago? Entonces, y que también no hay forma de invertir sin ningún tipo de riesgo. Entonces, ¿qué hago? No invierto. Entonces, no, el que existan estos riesgos no quiere decir que no debemos invertir. Porque al final, como decía, no hay rentabilidad sin riesgo, no hay forma de invertir en nada que no tenga riesgo, porque la inversión, recapitulando para los que ingresaron ahora recientemente, la inversión más seguro, saludos Damián Díaz, bienvenido, la inversión más segura quizá en tu país es un bono del gobierno, pero este mismo, como decía, no está exento completamente de riesgos, porque tienes el riesgo de ese país, tienes el riesgo de la inflación, tienes el riesgo de la economía de ese país. Porque al final, como decía, si vas a tener la seguridad de que el gobierno puede emitir dinero para poder pagarte los rendimientos de ese bono sin ningún inconveniente, pero esto va a implicar necesariamente que pueda haber una devaluación o una inflación en el país y un problema en la economía. Entonces, aún así, es la inversión más segura, pero no está exenta de riesgo. Entonces, ¿qué hacer? Pues lo más importante es que conozcamos cuáles son esos riesgos, que seamos conscientes de los mismos y que podamos comparar. Cuando tenemos en mano una oportunidad de inversión, pues lo comparemos, como decía, con ese bono del gobierno o con una inversión quizá pasiva o con menos riesgo, y qué tanta diferencia yo puedo encontrar entre ese retorno que voy a tener supuestamente excedente a un bono del gobierno, por ejemplo, con lo que es los riesgos de esa inversión. Entonces, el punto no está en no invertir y pensar que todo es riesgoso, sino en identificarlos correctamente, identificar cuáles son esos riesgos. Y una de las mejores técnicas para poder reducir los riesgos es entonces lo que hablamos hace una semana de la diversificación y cómo hacerlo correctamente. Ya puedes visitar pues ese video de la semana pasada en nuestra página de Facebook. Ya también estamos subiendo a nuestros amigos de Instagram, en Instagram TV estamos subiendo nuestros lives para que lo puedan ver, o sea que si no está cargado, próximamente va a estar cargado ese video para aprender entonces cómo diversificar correctamente. Ya a este punto entonces quiero compartirles este enlace para que si desean participar regularmente de estos lives para que puedan hacer sus preguntas y demás, se inscriban y van a ser notificados pues a su correo cuando vayamos a iniciar y cuál es el tema. Bien, recapitulando el tema de hoy, estamos hablando de por qué no buscar el mayor retorno en una inversión. Y decía que tiene que ver con el riesgo, que tenemos que entender que a mayor retorno tenemos mayor riesgo y que lo que tenemos que hacer es ser conscientes de cuáles son esos riesgos, que no existe realmente una inversión sin ningún tipo de riesgo. Hablamos de los diferentes tipos de riesgo que puedan existir, que decíamos riesgo en inversiones no es que vas a perder todo el capital necesariamente, sino que puede haber fluctuación de la variación de precio de ese bien en el tiempo. Puede también haber un riesgo de lo que es el emisor, a esa persona que yo le presté ese dinero en quien invertí. Puede haber un riesgo también de iliquidez, que tiene que ver con esto de no poder vender ese activo rápidamente para recuperar mi dinero, como puede pasar, por ejemplo, en las propiedades y los inmuebles, donde yo necesito quizá meses para poder vender esa propiedad. Y tenemos también riesgo de devaluación. Esos son como los 4 más comunes, pero siempre que inviertas tienes que ver específicamente con cuáles estás trabajando tú en esa inversión. Entonces, hablamos de las expectativas de retorno. Y por último, les decía que le voy a compartir el módulo gratis de mi curso de inversión, donde específicamente en la lección, aquí lo estoy compartiendo a las personas de Facebook, ya próximamente se lo compartimos a las personas en Instagram. En la lección 2 yo abordo pues lo fácil que es ir invirtiendo en el tiempo, y es mucho más riesgoso que tratar de poner o esperar tener mucho dinero para entonces invertirlo de golpe en una sola inversión. Cuando yo comienzo poco a poco, tengo muy buen impacto en el tiempo y entonces no tengo que estar pensando en cuál es la mejor próxima inversión, cuál es la oportunidad que está en el momento, qué es lo que está de boga, los bitcoins, el forex. No, estas son cosas extremadamente riesgosas que si trabajamos mejor poco a poco, en esa lección 2 de ese módulo te vas a encontrar con que es
mucho más efectivo y mucho más, menos riesgoso en el tiempo. Por ejemplo, en esa lección yo explico cómo, si tú tienes, te voy a poner un ejemplo, si tienes 35 años en el día de hoy y comienzas a invertir, no tienes un centavo y comienzas a ahorrar a invertir $500 mensualmente, $500 mensualmente, y anualmente aprovechas lo que son tus aumentos de salario, digamos que vas a obtener un aumento de salario de un 5% o un aumento de tus ingresos, porque siempre vas a estar buscando la forma de ir incrementando tus ingresos, solamente en un 5% anualmente. $500 mensualmente vas separando, invirtiendo, aumentas 5% anualmente esos $500, es decir, que si el año que viene en vez de 500 vas a poner 525, a los 55 años tú tendrías más de $400,000. Entonces, piensa en la libertad que tú tendrías en ese momento con ese dinero de poder soportar parte de tus gastos y poder comenzar a tomar decisiones y tener más libertad en las cosas que quieres hacer en la vida. Y de repente tú me dices, bueno, pero eso si yo tenía 35, a los 55 llego a ese monto. Tú me estás hablando de 20 años. Sí, pero yo siempre digo, ¿por qué es que nos podemos comprometer en comprar un apartamento y entrar en una deuda, bien, entrar en una deuda y hacer ese compromiso por 20, 25, 30 años? Y no podemos ver hacia futuro el efecto de las inversiones. Entonces, piensa eso. ¿Por qué yo puedo comprometerme con comprar un carro nuevo y hacer ese compromiso por 6 años en un bien que se va a devaluar en el tiempo y que voy a tener que cambiar y que no me produce ningún dinero más que gastos del mantenimiento de ese vehículo como tal, de ese bien como tal? ¿Cómo puedo hacer ese compromiso por 6 años y no pensar en mi futuro a 20 años? Entonces estoy comentando de que solamente con $500 ahorrados e invertidos correctamente mensualmente, en esa lección 2 vas a ver cómo se pueden convertir en $400,000 en el tiempo. Bien. Entonces espero que disfrutes esa lección. Vamos entonces también a compartir ese enlace más adelante a nuestras personas de Instagram. Y ya vamos entonces cerrando por hoy. Voy revisando por acá por si de repente tengo algún tipo de pregunta o comentario. Creo que vi una por acá. Vamos a ver. Ok, dice Julián Forero, dice, hola Julián, tengo 15 años, aún estudio, quiero saber cómo puedo generar dinero. Saludos de Colombia. Saludos desde República Dominicana. Julián, mira, de verdad que yo quisiera haber pensado en todo esto de invertir cuando tenía tu edad. O sea, me parece genial que tú con 15 años estés pensando ya en invertir, estés pensando en cómo generar dinero. Te auguro definitivamente mucho éxito porque definitivamente esto de invertir, pues el mayor impacto que tiene es el tiempo que tú comiences. Mira, tenemos que separar algo. Cuando estamos hablando de que tú dices, quiero saber cómo puedo generar dinero, hay dos formas, hay dos cosas que tienes que tener pendiente. Una cosa es invertir para el futuro y otra cosa es poder, pues, ganarte la vida. ¿Bien? Entonces, todavía tienes 15 años, tienes quizá muchas preguntas en la cabeza, hay muchas cosas de qué vas a hacer a futuro. En esta parte de lo que es ganarte la vida, te diría, trata de ir explorando diferentes cosas que te puedan interesar. Busca un trabajo de verano y comienza a trabajar, comienza a ver lo que es eso de ganar dinero, ganarte tu propio dinero y comienza a pensar quizás si vas a estudiar en la universidad, si vas a hacer algún tipo de curso técnico, lo que sea que tú quieras hacer en el futuro. Tienes mucho tiempo para decidir todavía, pero comienza así hoy a trabajar y generar dinero. Hay muchas oportunidades también a través de Internet, pero creo que estás muy joven y podrías comenzar también a lo que es trabajar, pues buscar trabajo localmente en tu país. Esto en la parte de lo que es generar ingresos regularmente para vivir. Ahora, la otra parte, si tú logras separar de ese ingreso que tú vas teniendo el 10% y mantener esa proporción todo el tiempo, 10%, o sea, me gano 100 pesos, 10 pesos voy a ahorrar y voy a separar para invertir. Y comienzas a pensar en cómo invertirlos correctamente, te asesoras, hay mucha información en Internet, hay mucha información en YouTube y comienzas a hacerlo poco a poco. Yo te aseguro que si sigues con esa proporción de 10%, comenzando desde ahora que tienes 15 años, no llegarán a los 40 años cuando tú vas a tener ya la capacidad de ser completamente y alcanzar tu libertad financiera. Es así de fuerte este impacto. Tienes
toda la ventaja del mundo por el tiempo que tiene delante. Así que comienza a buscar, explorar cosas que te puedan interesar para trabajar y al mismo tiempo, inmediatamente tengas ingreso, comienza a separar ese 10% y mantén esa proporción. Hoy me gané 100 pesos y van 10 pesos para ahorro e inversión. Mañana aumento y gano 1,000 pesos mensuales, entonces se van 100 pesos para ese ahorro e inversión. Mantén esa proporción y te aseguro que antes de los 40 años vas a lograr la libertad financiera. Espero haber respondido tu pregunta, Julián. Muchísimas gracias por la misma y nada, tenemos un ratito ya aquí hablando, a pesar de los inconvenientes que tuvimos con el internet, pero creo que fue una muy buena sesión. De nuevo, ahí están los enlaces para que puedan pues suscribirse a estas secciones que vamos a tener todos los martes. Y con esta me despido y nos veremos entonces el próximo martes. Bye, bye. Adiós a las personas de Instagram. Por ahí saludando a Franceila, Damián, saludos, Natalia, doctora Natalia, Jamie, saludos a todos por ahí y manténganse en contacto que vienen muchas cosas interesantes para el próximo mes. Bye, bye.